La crítica que de verdad entra, la que se instala, no viene de extraños, viene de tu prima, del amigo que consiguió un trabajo estable, del padre o la madre que te quiere profundamente, del colega que dice estar súper emocionado con lo que estás haciendo y que te quiere apoyar. Y la verdad es que estas personas no son tus enemigos, esta es la parte complicada, pero el efecto de sus palabras, el efecto de ser visto por alguien que te conoce bien y aún así duda de ti, se queda. Hoy te quiero hablar de lo que nadie te advierte cuando estás empezando un proyecto público. Siempre te dicen que va a ser difícil, que el mercado es competitivo, que necesitas capital, paciencia, disciplina. Te hablan de todos estos factores externos, pero muy pocas personas te hablan de que una de las partes más difíciles de construir algo en público va a ser gestionar lo que la gente que tú quieres piensa de lo que estás haciendo. No son los troles de internet ni los desconocidos que claramente sabemos que existen, pero realmente no te ocasionan nada porque no los conoces, no saben quiénes son. Es tu familia, tus amigos, la gente que te conoce de verdad, los que tú aprecias, lo que necesitas su opinión para seguir avanzando. Y quiero poner necesitas entre comillas. Y la razón por la que nadie te advierte que esto va a pasar es porque suena a queja, suena a ingratitud. ¿Cómo vas a decir que el apoyo de las personas cercanas te complica la vida? Pero te lo quiero decir hoy. La verdad es que sí puede pasar. Y esto es lo que quiero que hablemos en este episodio. Usualmente cuando imaginamos la crítica, imaginamos extraños, imaginamos personas que no conocemos, comentarios de cuentas y foto de perfil, hostilidad de personas que ni siquiera saben cómo nos llamamos. Todo esto se puede manejar. A un extraño simplemente lo podemos ignorar. Sus palabras rebotan en una superficie y siguen de largo. La verdad es que no nos importa, no tiene por qué afectarnos. Pero la crítica que de verdad entra, la que se instala, no viene de extraños. Viene de tu prima que piensa que el emprendimiento es una apuesta demasiado arriesgada, demasiado irresponsable. Del amigo que consiguió un trabajo estable y solo se preocupa por ti, solamente quiere lo mejor para ti. Del padre o la madre que te quiere profundamente y que sin embargo no puede ver que tomas un riesgo sin señalar todo lo que podría salir mal. Del colega que dice estar súper emocionado con lo que estás haciendo y que te quiere apoyar, pero te das cuenta que sus preguntas suenan cada vez menos a curiosidad y más a mala intención. Y la verdad es que estas personas no son tus enemigos, esta es la parte complicada, no están equivocadas en tener dudas. Alguna de ellas puede incluso tener razón en algo que no habías pensado, pero el efecto de sus palabras, el efecto de ser visto por alguien que te conoce bien y aún así duda de ti, no es algo que simplemente rebote, se queda. Y se queda porque no puedes descartarlos como descartarías a un desconocido, un comentario que no te importa, algo que simplemente puedes ignorar, lo archivas, sino que se queda porque los conoces. Y una parte de ti respeta su opinión, aunque en este caso no la quieras, quizá nunca la pediste, pero igual la respetas porque te importa. Se queda porque detrás de lo que dijeron hay algo que se parece al amor y es difícil estar en desacuerdo con alguien que claramente te quiere sin sentir que estás siendo injusto con ellos. Pero lo que pasa es que no lo terminas de procesar, sino que lo guardas. Sigues trabajando, sigues avanzando, pero esa conversación, esa escena, esa pequeña nota de voz, ese comentario entre paréntesis viaja contigo. Aparece cuando algo no sale como esperabas, aparece justo antes de publicar algo nuevo, aparece cuando estás cansado y tu defensa honestamente está baja. Y en este momento es cuando empieza el problema real. No es lo que dijeron, sino en lo que empiezas a hacerte espacio dentro de ti. Porque con el tiempo, si no lo examinas, la duda de ellos se mezcla con la tuya hasta que llega un punto en que no puedes distinguir cuál es cuál. Y mira, lo que yo he llegado a entender sobre todo este mecanismo es lo siguiente: la crítica de la gente cercana aterriza de la manera en que lo hace no porque está inventando algo, sino porque están amplificando algo que ya existía dentro de ti, no es algo nuevo que tú empezaste a reconocer, simplemente que ya lo tenías, tú probablemente lo pensaste. Esa duda ya estaba ahí, solo que tú la tenías administrada, la tenías en un cajón, etiquetada como cosas que voy a resolver después, cosas que no debo pensar en este momento. Y estaba funcionando perfectamente bien con ella ahí guardada, escondida. Pero entonces, alguien que te quiere abre ese cajón y dice: hey, de casualidad, ¿viste esto? Y de repente no puedes volver a cerrarlo. Empiezas a pensar en eso sin control. La crítica externa no crea la duda interna. Encuentra la grieta que ya existía y se asienta en ella. Ahí es donde se queda. Esto explica por qué el enfoque racional no funciona cuando estás en contra de estas críticas, cuando lo estás enfrentando. Puedes argumentar todo el día contra cada objeción específica que te hicieron,
Puedes mostrar los números, explicar el mercado, hablar del plan con toda la claridad del mundo, porque ya lo conoces perfectamente. Y la otra persona simplemente va a sentir, quizás ceda al punto y tú te sientas como un poquito y brevemente reivindicado. Pero después te vas a quedar despierto a las 3 de la mañana pensando en lo que ellos dijeron, no lo que tú respondiste, pensando en esa crítica, en esa pequeña vocecita que te está diciendo que algo va a salir mal, porque es la duda que ellos instalaron en ti, que ya existía en ti, no es nuevo. No es un problema de lógica, es un problema psicológico. Y esta distinción importa, porque si tratas un problema psicológico con herramientas lógicas, el problema no se va a resolver, solo se pospone. Existe algo importante que debemos nombrar aquí y es incómodo decirlo porque las personas que hacen esto generalmente tienen buenas intenciones. No estamos diciendo nunca que viene de un mal lugar. Cuando alguien que te quiere expresa preocupación por lo que estás construyendo, una parte significativa de lo que está expresando no tiene mucho que ver contigo. Tiene que ver con su propia relación con el riesgo, con sus propias experiencias con el fracaso o con el miedo al fracaso en sí, con su propia definición de estabilidad, con su creencia no dicha de que el camino seguro es el camino correcto, de que desviarse de lo esperado es peligroso. Y te digo algo, mira, su preocupación es real, pero está filtrada por todo lo que acabo de mencionar, por todas sus experiencias. Lo que parece retroalimentación sobre tu proyecto es, con frecuencia, una proyección de su propio miedo. Y cuando el miedo es la fuente del comentario, el comentario tiene una cualidad particular. Se enfoca casi exclusivamente en lo que podría salir mal. Rara vez, si es que alguna vez contemplan serio lo que podría salir bien. ¿Has pensado en esto? Siempre pensamos en todo lo que va a salir mal, pero nunca pensamos usualmente en lo que va a salir bien. Y esto no te va a ayudar a construir un mejor plan, solo te hace sentir muchísimo más expuesto. Pensamos siempre en negativo, no nos vamos a la parte positiva. La retroalimentación real, la que realmente te va a ayudar, hace algo completamente diferente. Identifica un problema específico y apunta hacia una posible solución. Viene de alguien que ha pensado en serio sobre lo que estás intentando hacer. Es incómodo, sí, pero te deja con algo concreto con lo que trabajar, te ayuda. La diferencia entre una proyección y una retroalimentación real no tiene que ver con cuánto te quieren. Tiene que ver con si lo que está diciendo viene de una comprensión genuina de la situación o de una necesidad de protegerse de su propio miedo. Están tratando de protegerte a ti y a ellos al mismo tiempo. Esto es lo importante que tienes que empezar a ver. Y esto no es un juicio sobre esas personas, es simplemente una descripción de cómo funciona el miedo en la gente que te quiere. El miedo no es racional, como ya sabemos. No evalúa tu situación específica, solo busca protegerte de la versión del mundo que ellos conocen, que puede ser muy diferente a la que tú estás construyendo. En algún punto, cuando esto sigue pasando, cuando te das cuenta de que estás absorbiendo la preocupación de las personas a tu alrededor, cuando notas que está afectando tus decisiones, cuando empiezas a aplicar tus planes más a la defensiva, cuando sientes un cansancio de bajo nivel porque tienes que gestionar la incomodidad de todos con tus elecciones, en algún punto tienes que detenerte y hacerte una pregunta diferente, una pregunta que probablemente va a cambiar el giro de cómo tú entiendes todas estas situaciones. La pregunta que usualmente te haces es, ¿será que tiene razón? ¿Será que lo que está diciendo es válido? ¿O cómo logro convencer a estas personas de que están equivocados? Tratando de justificar completamente tu trabajo, el proyecto que estás haciendo. Pero la pregunta que debes hacerte a ti mismo es simplemente ¿por qué me importa esto? ¿Por qué me importan lo que ellos piensen? ¿Por qué esto es tan importante para mí? ¿Por qué me afecta de esta manera? Y obviamente no es una forma retórica, no es, oh, ¿por qué me importa esto? Soy mucho mejor que ellos. No tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver más con genuinamente entender en qué punto te afecta internamente. ¿Por qué lo que esta persona dijo tiene este nivel de impacto en mi confianza? ¿Qué significa que su duda tenga este poder sobre lo que pienso de mí mismo? Y esto es importante, porque cuando nosotros hablamos de poder, el poder que otras personas tienen sobre nosotros es porque se lo dimos voluntariamente. Y esta respuesta honesta, cuando la miras de frente, casi siempre es una de dos cosas. O confías en ellos, en su juicio, en su conocimiento de ti, en su lectura de la situación y su preocupación, está cargando información real que necesitas procesar. O su duda está aterrizando en un lugar donde tu propia convicción todavía no es suficientemente sólida. Y en este caso, el problema no es su opinión, el problema es el hueco con tu propia certeza. Ambas son información. La primera te dice algo sobre el plan, la segunda te dice algo sobre ti. Y ambas vale la pena conocer la respuesta. Porque si permites que sigan rondando en tu cabeza o te siga desestabilizando,
no lograrás lo que necesitas para poder avanzar. Quiero decir algo sobre las personas que sí te apoyan, porque raramente reciben suficiente crédito en esta conversación. En parte porque su apoyo es más silencioso y menos dramático que la preocupación. La persona que genuinamente cree en ti no siempre tiene el discurso preparado, no necesariamente sabe las palabras exactas, pero te vas a dar cuenta que siempre hace preguntas diferentes. Te pregunta cómo va, sin el subtexto o las comillas de ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Sino porque de verdad quiere saber, quiere entender qué sucede, no menciona el riesgo cada vez que el tema sale a la mesa, sino que te das cuenta que te reenvía algo que vio y pensó que podría servirte. Aparece de maneras pequeñas y consistentes que comunican sin decirlo, algo así como que tú eres capaz de hacer esto, tú lo vas a lograr, pero te vas dando cuenta en detalles. Y la retroalimentación que te da cuando algo no está funcionando, cuando va un problema real, también es diferente porque es específica. Es útil, llega envuelta en algo que no se siente como duda, incluso cuando es difícil de escuchar, porque te dice exactamente lo que necesitas cambiar en detalles, no en un marco general. Esas personas existen. Puede que menos que las que se preocupan o al menos te dicen que se están preocupando, pero existen las que te dan retroalimentación que te va a funcionar. Y parte de tu trabajo hoy en día es aprender a pensar, a pesar esas voces correctamente. No ignorar la preocupación de la persona que te quieren, están asustadas, pero tampoco dejar que su miedo sea más ruidoso que la convicción de las personas que genuinamente lo ven, o más ruidoso que tu propia convicción, porque allí es donde está realmente el peligro. Cuando entiendes genuinamente el mecanismo, algo va a cambiar en ti. Si lo que estabas esperando es que las voces desaparezcan, déjame decirte que eso no va a pasar. Tu prima va a seguir teniendo opiniones. Tu amigo va a seguir preocupándose y diciéndote lo que piensa. Tu mamá o tu papá te van a seguir haciendo las preguntas difíciles que quizás no quieres escuchar o piensas que es simplemente ruido en tu cerebro. Pero si tú empiezas a escuchar todo esto de manera diferente, tú mismo vas a cambiar. Porque vas a desarrollar algo que solo puedo escribir como un filtro interno, algo que cuando alguien expresa duda sobre lo que estás haciendo, te vas a preguntar primero, ¿esta persona está viendo algo que yo necesito ver? ¿O simplemente me está reflejando miedos o preocupaciones o inseguridades que tiene? Porque te voy a decir algo con respecto a este segundo punto. A menudo también cometemos el error de pensar que todo lo que es contrario a nosotros está equivocado, y esto pasa cuando estamos muy enfocados. Eso es otro tema, y esto probablemente lo vamos a tener que ahondar en otro episodio completamente distinto, pero es importante que lo hablemos ahorita y que lo mencionemos. Ahora, cuando la respuesta es la segunda opción, puedes sentir algo por ellos que no es desdén, tampoco es un resentimiento, no tienes ninguna rabia, sino es como mucho más parecido a la compasión, porque lo que están expresando, lo que está detrás de esa preocupación, detrás de ese comentario, suele ser casi siempre una versión de no quiero verte lastimado, no quiero que salgas decepcionado. Y eso es real, eso es amor. Aunque estés saliendo ahorita de manera equivocada, no estés saliendo como lo necesitas, sigue siendo amor. Y no tienes que discutir con eso, no tienes que demostrar nada. Puedes simplemente escuchar, agradecer lo que viene del amor y seguir construyendo. Cuando decides construir algo visible, cuando dices en voz alta, esto es en lo que estoy trabajando y se lo mencionas al mundo, estás dando un permiso implícito a todos los que te conocen de tener una opinión al respecto, pública o privada. Eso no es un tal vez, por cierto. Eso es una garantía. Esto va a pasar y lo tienes que esperar. Y la pregunta no es cómo evitar ese ruido, porque no va a haber manera de hacerlo. La pregunta es cómo escucharlo con suficiente precisión como para tomar lo que sirve y dejar lo que no. Hay gente que sabe más que tú, eso tienes que entenderlo también. Y para eso ellos están en el mundo para ayudarte. Y tienes que aprovechar estos momentos para tomar lo que viene de alguien que genuinamente entiende lo que estás haciendo y tiene algo específico y útil que decirte. El feedback accionable que estaba mencionando anteriormente. Y también para dejar lo que viene de alguien que te quiere, que tiene miedo y que está confundiendo su miedo con una evaluación de tu capacidad. La distinción no siempre es fácil. A veces la misma persona hace las dos cosas en la misma conversación, pero con el tiempo, con la práctica, con la voluntad de hacerte la pregunta honesta, ¿por qué esto me importa? ¿Por qué esto me afecta? Empiezas a escucharlo de una forma diferente. Lo empiezas a ver con muchísima más claridad. Y cuando lo logras, descubres algo que nadie te dice al principio. El único juicio que importa siempre será el que te digas a ti sobre ti mismo. Todo lo demás es solo clima. Pasa, cambia, no define la dirección. Si estás en ese momento ahora mismo, donde alguien que te quiere dijo algo que no puedes dejar de pensar, donde la duda que tenías manejada salió a flote por una sola conversación,
donde te preguntas si la preocupación de los que te rodean es una señal o simplemente ruido. Hazte la pregunta real. ¿Por qué esto te importa tanto? ¿Por qué te afecta? No quiero que te preguntes cómo los convences. No quiero que te preguntes cómo silenciarlos. No quiero que incluso intentes hacer eso. Simplemente pregúntate por qué te afecta hoy, por qué tiene tanto poder sobre ti. La respuesta, si la busca con honestidad, te va a dar más información de la que cualquier otra persona puede darte, o incluso cualquier momento puede darte contigo mismo. Y desde ahí, con esa claridad, puedes decidir qué hacer con el ruido. Esto es Plan Z.